Soledad, abandono y falta de atención son algunos de los problemas que enfrentan a diario la mayoría de los adultos mayores en Colombia. Es por esta razón que desde hace más de 18 años, la doctora María Luisa Piraquive, a través de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, ha venido generando espacios que promueven su inclusión y participación para mejorar su calidad de vida, por medio del proyecto Bienestar para la Persona Mayor y las jornadas Día para la Persona Mayor. Nosotros a veces nos sentimos olvidados, a veces nos sentimos tristes, a veces sentimos cosas en el alma que no podemos expresar. Se les hace sentir que son seres importantes, que el hecho de tener cierta edad no les dificulta a ellos para participar, para cantar, para bailar, para desenvolverse en su vida, que no se sientan que ya están olvidados, que ya no sirven para nada. No, nosotros la Fundación queremos hacerlos sentir personas jóvenes que todavía pueden, que resisten y que tienen derecho. Queremos que se sientan que viven, que son personas importantes. Con el proyecto Bienestar para la Persona Mayor se fortalece el desarrollo humano del adulto mayor y su proyecto de vida, promoviendo su envejecimiento activo y la importancia que tienen para la sociedad. Llegar aquí cambia uno su forma de ser, cambia todo su aspecto, es esa alegría que le da a uno para llegar aquí. Desde que uno pisa la puerta hacia adentro, se ve el amor. Para mí la Fundación representa muchísimo. Representa el ayudarle al adulto mayor, una integración total de la persona, sale uno aquí renovado. La Fundación para mí representa muchísimo, son los valores, es todo lo que ellos nos pueden dar. Este proyecto nació en la localidad de Bosa, en Bogotá, con el propósito de mitigar las necesidades básicas de afecto y alimentación para el adulto mayor. Luego se convirtió en un punto de información que se inauguró en el 2013 y a la fecha se han beneficiado más de 2.000 adultos mayores quienes han descubierto sus grandes capacidades. Siento feliz y contenta porque nunca tuve estos deseos que hoy yo a mí me va a renunciar. Pero gracias a los profesores, mis compañeros me apoyaron, no se salga porque esto más tarde le va a servir. Y sí, gracias a Dios logré este meta. Aquí es como un segundo hogar que le abren las puertas a uno. Le enseñan a uno cosas muy bonitas que uno piensa que afuera ya se derrumbó y pobrecita yo. Y no, aquí le dan a uno confianza, amor, comprensión. Le tienden la mano y le explican a uno todo lo que uno no sabe. Actualmente se está desarrollando en los departamentos de Amazonas, Cundinamarca, Quindío, Magdalena, Huila y Valle del Cauca en Colombia y en las ciudades de Quito y Guayaquil en Ecuador. A través del trabajo social de la doctora María Luisa en la parte humana, ellas descubren sus habilidades, aprenden a valorarse, aprenden a tener un proyecto de vida. Durante los 5 meses que dura la ejecución del proyecto Bienestar para la Persona Mayor, se trabajan 3 componentes: humano, ocupacional y socialización, en los que las personas mayores reconocen sus experiencias de vida como valiosas e importantes para la sociedad. Desarrollan sus habilidades y destrezas a través de danzas y manualidades que les ayudan a generar ingresos y mejorar su calidad de vida. Se siente uno importante de haberse realizado como persona y poder aportar ingresos que uno nunca pensó que lo podía hacer. Por otro lado, con las jornadas de entrega de ayudas para el adulto mayor y las personas con discapacidad, los participantes viven un día inolvidable, con la presentación de actividades artísticas y culturales propias de cada región, grupos de danzas de adultos mayores y el show de Orbi, el cual resalta el respeto, las cualidades del ser humano y la importancia que tienen para la sociedad. Lo que busca la doctora es generar espacios en donde no solamente se entregue un beneficio respecto a una necesidad que tenga la comunidad, sino que se generen esos espacios pedagógicos, lúdicos, en donde se haga una articulación también con las entidades gubernamentales para que se sumen a este tipo de ejercicios y generemos una cultura de bienestar en nuestra comunidad, sobre todo en la persona mayor. Severísimo, magnífico. Eso, hacernos sentir vivos otra vez, para nosotros es muy importante. Yo llegué por primera vez a la fundación, fue muy bonito.
Nos sentimos incluidos ya que el baile nos sensibilizó. Muchas gracias, doctora María Luisa. Al finalizar cada jornada, la Fundación hace entrega de ayudas a esta población que en su mayoría vive en condiciones de vulnerabilidad. Hoy, a pesar de mi discapacidad, me sentí valiosa, me sentí feliz, me sentí parte de los seres humanos, de la vida, de la felicidad. Esto se lo agradezco a ustedes, muchas gracias. Es importante resaltar que estas jornadas también se vienen desarrollando en países como Canadá, Ecuador, Inglaterra, España, México, Suiza y Perú. Hoy ha sido un espacio maravilloso, una mañana donde ellos se van supremamente felices porque han estado contentos, han visto otra cosa, han estado alegres, han bailado, han cantado y se han sentido realmente importantes. Súper hermoso, como que no hay palabras, porque gracias a Dios nos tienen en cuenta, no miran estaturas, no miran razas, no miran color. fundacionmarialuisa.org